Buenos días, mi nombre es Jorge Díaz Acuña, soy estudiante del Instituto Politécnico Santiago Mariño en la materia de Ingeniería Industrial. Hoy les vengo a hablar sobre los polímeros en la producción de envases flexibles. Vamos a proseguir. Primero vamos a ver qué son los polímeros. Los polímeros son conglomerados de diferentes sustancias creadas por el hombre. Y los polímeros no son sustancias que se consiguen en el medio ambiente natural, sino que son sustancias creadas por la población humana para poder cumplir un propósito determinado. ¿Cómo se hace un polímero? Primero y principal, los polímeros son interacciones entre diferentes compuestos químicos, bien sea uniones entre carbono-carbono, así como en la biología de carbonos, igual pasa en este caso. Son conglomerados y uniones de diferentes tipos de compuestos químicos para formar una sustancia propia. ¿Qué tienen estos polímeros? Si podemos ver en la imagen, aquí tenemos una estructura polimérica, que es una estructura donde tenemos una sección donde se entrelazan diferentes químicos. Cada uno de estos puntos vendría siendo un químico diferente. De igual manera, aquí podemos ver un conglomerado de sustancias o de diferentes químicos que vendrían conformando la materia prima que estamos utilizando. Eso es un polímero. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los polímeros? Pues los polímeros son muy versátiles, ya que siendo que son creados por el hombre, podemos jugar con su estructura molecular para hacerlos o más densos o más delgados. De la misma manera podemos hacerlos más resistentes o más endebles. También podemos hacer maleables o los podemos hacer sólidos, dependiendo de la funcionalidad que nosotros le queramos apremiar. Las diferentes propiedades que genera un polímero son muy amplias, ya que cada polímero, dependiendo de su composición molecular, puede presentar una diferente propiedad. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, los polímeros capaces de crear una sustancia como el plástico son de diferentes calibres, en diferentes medidas, son propiedades que nosotros podemos presenciar en el día a día. Vamos a un ejemplo más práctico. Vamos a tomar un plástico, en este caso este clip. Este clip lo vamos a utilizar como ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer este clip con un polímero, pudiéramos utilizar un polímero más duro, como vendría siendo en la parte principal de aquí en la estructura. Sin embargo, si nosotros quisiéramos que fuera para sostener un carro, necesitaríamos un polímero aún más resistente, con una composición molecular, con unas moléculas más concentradas. Mientras mayor sea el número de moléculas interconectadas, mayor va a ser el grosor y la definición que puede tener nuestro componente. Del mismo modo, si tenemos un polímero que no es necesariamente denso, sino que es más maleable, tenemos una estructura molecular donde las interacciones o la composición va a estar más dispersa en nuestra estructura, dando un espacio entre molécula y moléculas, generando que exista maleabilidad y flexibilidad. Vamos ahora a los empaques flexibles. Primero, ¿cuál va a ser la función de un empaque flexible? La función de un empaque flexible es contener un producto, bien sea un polvo, un producto sólido, un producto líquido, dentro de ella, pero que el empaque sea maleable, fácil de transportar y que no sufra rasgaduras, roturas o fisuras a lo largo de su transporte. ¿Cuáles son los beneficios que aporta? Pues ya que su estructura es más maleable, podemos distribuirlo de una mejor forma. De igual manera se pueden almacenar una mayor cantidad de productos en un espacio más reducido. Se pueden generar una mayor cantidad de ingresos al empaquetarlo de esta manera, ya que se necesitaría un costo más pequeño en la producción del empaque. Podemos realizar una producción más rápida porque la producción de los empaques también es más rápida que la producción de un pote físico, un envase rígido. Aparte de esto, como ya lo había mencionado antes, al estar hechos de polímeros y los empaques flexibles son compuestos por capas,
podemos diferenciarlos o podemos gestionarlos hacia un tipo de mercado específico. Por ejemplo, si lo queremos seccionar al mercado de alimentos, podemos colocarles a los polímeros la cantidad de capas necesarias para cumplir las restricciones que requiere dicho producto alimenticio. Por ejemplo, tenemos las capas de protección, capas de sellado, capas de entintado, que es la capa que nosotros vemos, y tenemos la capa interior, que es la capa metálica, si llegará a ser un tipo de producto que requiera de este tipo. Si no, tenemos una cobertura plástica en la parte interna para evitar el contacto directo del producto con el exterior. De esta manera se mantiene sellado, protegido e higienizado lo que contenga dentro del envase. De la misma manera, el otro beneficio que tiene es que actualmente se están generando una serie de campañas para poder flexibilizar y poder realizar empaques más amigables con el medio ambiente. Los procesos, cuando nosotros hablamos de procesos de selección, es cuando tenemos que seleccionar los componentes, los químicos o las capas necesarias para poder comprender nuestro envase flexible. Como ya lo había mencionado antes, los envases flexibles están diseñados para contener un material específico. No todos los componentes, ya sean biológicos, bioorgánicos, etcétera, son compatibles con todos los tipos de envoltura o todos los tipos de empaques físicos. ¿Por qué? Porque hay ciertos componentes o hay ciertas sustancias químicas que requieren un envase más específico, un envase que tenga una cierta cantidad de capas o una cierta cantidad de procedimientos que en su estructura para poder ser distribuidos. Por ejemplo, tenemos como ejemplo una bolsa de frituras. Las bolsas de frituras tienen una serie de capas y procesos que no la contienen otro tipo de envases, como por ejemplo los envases de salsa o los envases de polvo, los de polvo de cocinar. Todos ellos tienen una diferente estructura en lo que compone al empaque físico. Vamos a ver ahora los procesos de fabricación. Los procesos de fabricación están diseñados de la siguiente manera. Primero tenemos la extrusión o la extrusión. Tenemos que es, primero la extrusión es donde podemos organizar los diferentes polímeros para poder ser producidos en la máquina. ¿Qué quiero decir? Una máquina extrusora se encargará de seleccionar de los polímeros que nosotros necesitemos y sintetizarlos en un solo componente. De esta manera creará la capa que nosotros utilizaremos para dar envoltorio a nuestro producto. La extrusión, una máquina extrusora, se encarga de fabricar el lienzo donde nosotros vamos a implementar las diferentes capas. Tenemos la impresión. La impresión es una de las etapas donde se coloca ya el diseño que se le vaya a implementar para nuestro producto. Por ejemplo, una impresión es donde se va a colocar el logotipo de la empresa, el logotipo de la compañía, el logotipo del producto, su nombre, sus especificaciones. Todo eso se coloca en la etapa de impresión. Después de ya haber pasado la etapa de extrusión, nos vamos a pasar nuestra lámina o nuestro papel, dependiendo de lo que estemos nosotros creando, a la etapa de impresión. Después que nuestra capa principal, la capa que es visible hacia nosotros, hacia el público, está terminada, pasamos a la etapa de laminación. La etapa de laminación es donde se colocan los diferentes sectores o las diferentes láminas necesarias para cada producto. Tenemos la lámina de sellado, la lámina de impermeabilizado, la lámina de contacto con comidas, que es la lámina metálica, la lámina para evitar la rotura, porque los diferentes polímetros, otra de las ventajas que tiene es que nosotros podemos configurarlo para que tengan cierta resistencia a una cierta variedad de cosas. Por ejemplo, podemos configurar la estructura química de un polímero para que sea resistente a rasgaduras, más no a fracturas. Por ende, podemos de esta manera colocar las diferentes capas en la etapa de laminación dependiendo de qué queramos enfatizarlos en nuestra producción. Vamos a un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico de esto sería las bolsas de comida para perros.
La bolsa de comida para perros no tiene tapa metálica en la parte interior porque el producto no la requiere. Sin embargo, sí tiene una capa de impermeabilizado, tiene una capa de sellado, tiene una capa de un polímero más resistente para evitar los rasgados y tiene una capa de impresión, a la cual en la parte de la superficie se le agrega otra capa para evitar rasgaduras. También este polímero está especialmente diseñado para evitar fracturas y evitar golpes, que sea más resistente a golpes, caídas y rasgaduras. Tenemos ya la etapa, como última etapa de producción, la etapa de corte. La etapa de corte es donde se va a sellar y donde se va a cortar el paquete o nuestro contenedor a la distancia, a la medida que ya requiera la fábrica. Por ende, vamos en esta etapa a cortar, por valga la redundancia, el tamaño exacto del paquete o el producto que vayamos a implementar en el mercado. De esta manera podemos realizar muchos envasados en una sola lámina y después ser cortados en envases más pequeños. Vamos ya a la última etapa, que es la sostenibilidad ambiental. ¿Qué tenemos como sostenibilidad ambiental? Sabemos que en la actualidad se han generado muchas tendencias por el exceso de plástico en el medio ambiente. Claro está que el plástico, no todos, no son biodegradables, siendo así que el plástico pasa muchos años para poder ser absorbido por el medio ambiente y aún así no va a ser degradado en su totalidad, sino nada más va a ser comido los componentes biológicos de dejando a los polímeros netos dentro de su estructura. Vamos ahora a las tendencias que se han generado actualmente. Actualmente se han generado tendencias de envases reciclables o retornables. Estos envases están generados con un polímero especial capaz de ser reutilizado una cierta cantidad de veces en el mismo ámbito. Después de ser llegado a esa cantidad límite, tiene que ser procesado para otro funcionamiento, para otro uso futuro, ya que las propiedades químicas de este plástico se terminaron o fueron rechazadas ya por el plástico, ya que cada vez que se aplica una sintetización de un polímero, va a sacrificar una cierta cantidad de componentes, una cierta cantidad de químicos y en su estructura. Al ser reutilizado o al ser sometido a un proceso de reciclaje, muchos de estos químicos se van a perder o se van a degradar a tal punto que van a ser inutilizables para este sector. Por lo tanto, se ha puesto una tendencia de utilizar los plásticos que no pueden ser utilizados en un mismo ámbito para un proceso futuro o para un proceso diferente, donde transformamos el plástico reutilizado en otros proyectos. Por ejemplo, en China se ha implementado un proceso de generación de bloques con plástico utilizado de botellas de refresco. De esta manera podemos darle un nuevo uso a la botella de refresco, el cual será un uso más permanente, ya que es un uso en el cual puede durar muchísimos años más que es su uso principal. De esta manera se reestructura su formación polimérica y se genera un químico totalmente diferente de la base que ya teníamos. Tenemos los empaquetados sostenibles, que como ya lo había dicho antes, un empaquetado sostenible son empaquetados que pueden ser reutilizados o pueden ser reinventados en su estructura para poder realizar otro tipo de empaquetados. Esto viene en el caso de cierto tipo de paquetes o cierto tipo de bolsas para poder ser reutilizados. Cabe destacar que no todos los polímeros son reutilizables, ya que la gran cantidad de ellos, al ser sintetizados, como ya lo había dicho, pierden muchos de sus químicos. Por ende, genera más pérdidas ser reutilizados que si fueran simplemente desechados. Por lo tanto, no todas las empresas han optado por este medio, ya que les sale más costoso reutilizar un plástico ya existente que simplemente volver a utilizar uno nuevo. Ahora tenemos el impacto ambiental. Como ya lo había mencionado antes, genera un gran impacto ambiental el desperdicio de plástico que estamos botando hacia el medio ambiente. Pero
Actualmente se están implementando muchos tipos diferentes de gestiones y muchos tipos diferentes de proyectos donde vamos a utilizar el plástico que está botado en el medio ambiente en un fin futuro, donde podemos salvar el medio ambiente utilizando el plástico ya existente, donde podemos limpiar las aguas contaminadas, donde podemos limpiar los espacios contaminados con plástico, siempre y cuando se genere conciencia en el público, ya que si nosotros limpiáramos los espacios públicos del plástico existente, reutilizándolo, implementando las 1001 formas que existen actualmente para poder reutilizar el plástico, si la gente no tiene conciencia, y no vamos a salir del mismo problema o del mismo impacto ambiental, ya que actualmente no es que el plástico se vaya solo hacia los lugares públicos, no, nosotros los seres humanos en nuestra inconsciencia botamos el plástico que sabemos que no es biodegradable al público, a las zonas donde no va a ser recogido, a una zona donde no hay nadie capaz de limpiarlo, entonces va a irse acumulando. Por ejemplo, si queremos llevar un ejemplo práctico, en Indonesia se ha implementado una política de no plásticos cerca de las aguas públicas, ya que mucha gente había botado plástico dentro de las aguas y había contaminado los pocos ríos o afluentes de agua que tenía la población. Se generó una campaña de civilización para la población y se utilizó el plástico que estaba dentro de las aguas para poder generar conciencia. Se utilizó el plástico recogido para la implementación de carteles, anuncios, etcétera, donde se pudiera generar conciencia utilizando materiales reciclables. Con esto concluimos mi exposición. Muchas gracias y espero que generen conciencia y que sepan que el plástico es dañino para la población siempre y cuando nosotros mantengamos nuestra forma de vida actual. Los envases con polímeros y los envases de polímeros flexibles son la solución para el futuro o la solución para el mañana del empaquetado. Sin embargo, tenemos que tener conciencia y tenemos que seguir implementando nuestras técnicas para poder seguir avanzando tecnológicamente y generar un producto mejor cada día.